Imágenes entonces del partido jugado en el estadio conocido como La Calderita. Es el estadio en el que hace de local Sarmiento de Leones, este conjunto cordobés que comparte zona con Atlético San Jorge. Imágenes de la previa que compartíamos y ya nos metemos en el partido. Ustedes observan las primeras imágenes de la cancha y ya empiezan a notar que es un campo de juego de dimensiones claramente reducidas. Lo van a ver ustedes en un ratito. Allí Nicolás Angelinetti, que iba a ocupar un lugar en el banco de los suplentes, por primera vez Gustavo Raggio, después de haber repetido el equipo en los primeros dos encuentros, por primera vez el técnico de Atlético San Jorge cambiaba, metía mano en la formación inicial, en algunos casos obligado por la lesión de Fiore, el marcador de punta por la derecha, debía ingresar José Fernández, pero en los otros dos casos en cambios tácticos. Tántera reemplazaba a Nicolás Angelinetti, al que veíamos recién en el banco de los suplentes, y Sosa, Héctor Sosa, reemplazaba a Nasta, quien también iba al banco de los suplentes. Enfrente, este Sarmiento de Leones, al que veíamos ingresar con una cara conocida, bien conocida para Atlético San Jorge. Allí lo van a ver en el saludo todos sus ex compañeros saludándolo a Sebastián Monesterolo, el delantero de Atlético hasta hace muy poco tiempo, que ahora defiende los colores de Sarmiento de Leones. Un Sarmiento que presentaba una única variante para el equipo titular respecto de lo que había sido el encuentro anterior ante Estudiantes de Río Cuarto. El ingreso de Diego Méndez en lugar de Juan Fernández, que fue a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El árbitro de Río Tercero, Gastón Monzón Brizuela, los asistentes Franco Bergoglio y Alexis Toscano. Vamos a ver un partido sin demasiadas luces, un partido bastante trabado, bastante luchado, sin tanta claridad, sin demasiadas situaciones de riesgo, en lo cual Atlético San Jorge otra vez va a sufrir una derrota, la tercera derrota por la mínima diferencia que sufre en 3 presentaciones en el torneo nacional. La primera incidencia del partido es este choque entre Sebastián Monesterolo y su ex compañero Mariano Leyes, que termina con el arquero en el piso. Más allá de que después se puede recuperar, ahí hay un choque de Monesterolo en su intención de ir a buscar la pelota con el 1 de Atlético San Jorge. El local, es decir, Sarmiento, tuvo en el arco a Gustavo Giorgis, los defensores Francisco Belingi, Matías Yamalba, Gabriel Cedrón y Lucas Piedra. 2 volantes defensivos, el capitán Federico Manzanelli y David Altuna. Otros 3 volantes con características un poco más ofensivas, Lucas Vega Yerlero, Diego Méndez y Eric Villalba, y un delantero de área como Sebastián Monesterolo. Ese fue el equipo titular que dispuso Germán Bustamante, el director técnico con pasado en Sportivo Las Parejas, que ahora dirige a Sarmiento de Leones, luego de que un par de fechas atrás deje de ser el entrenador del conjunto de Leones, Mariano Toetli, que siguió su recorrido, sus experiencias por otros equipos y dejó a este Sarmiento de Leones, que fue ocupado su cargo por Germán Bustamante. Vamos a ver un partido, ya vamos a repasar la formación de Atlético con estos 3 cambios que les había mencionado, un partido en el cual en los primeros movimientos, si bien sin situaciones claras de riesgo, Atlético San Jorge va a tener algunas aproximaciones hasta el arco del buen arquero Gustavo Giorgis en el conjunto de Sarmiento. Esta es una pelota que prácticamente se lleva por delante Héctor Sosa y se va desviado el remate del delantero del conjunto sanjorgense, uno de los últimos llegados al equipo que dirige técnicamente Gustavo Raggio. Aquí Tántera combina
con Albertengo. El remate es largo del jugador de Atlético San Jorge, que puso en cancha a Mariano Leyes, como lo vimos recién. En el fondo, José Fernández, Lucas Ramos, Carlos Jaime y Jesús Espinosa, el capitán de Atlético. En el mediocampo, el ingreso de Pablo Tántera junto a Iván Gómez y Mauro Cuberli. Y arriba, como delanteros, en este esquema de 4-3-3, que suele convertirse en un 4-5-1 cuando Atlético tiene que recuperar la pelota, Mauro Albertengo, Néstor Espínola y Héctor Sosa. Ese fue el equipo que dispuso Gustavo Raggio entonces para el partido ante Sarmiento de Leones. Ustedes van notando que yo puedo referirme a algunos aspectos con tranquilidad porque en el partido ocurría bastante poco. Lo mismo que había pasado, ¿se acuerdan? En aquella primera presentación como visitante de Atlético San Jorge jugando en Morteros ante Tiro Federal, un encuentro en general bastante chato y que se va a resolver por una, en este caso, virtud de el delantero de Sarmiento de Leones, que justamente es Sebastián Monesterolo, al que vamos a ver en un ratito marcando el único gol del partido. Antes, otra aproximación de Atlético San Jorge, el intento de Sosa, que justo le alcanza a cortar Yamalba, uno de los centrales de Sarmiento, después de la buena jugada de Albertengo por aquel sector. El centro no llega a Sosa, desvía a Yamalba, que manda la pelota al córner. De ese córner va a haber otra posibilidad clara para Atlético, el cabezazo de Jesús Espinosa, ingresando extrañamente con espacios allí por el medio del área. Fíjense, hay una distracción de la defensa, hay un buen movimiento del ataque de Atlético. Espinosa queda de frente al arco con espacios para meter el cabezazo, pero se va desviado. En ese primer tiempo, que fue en general de trámite discreto apenas y parejo, en el trámite del partido mostró mucha paridad. Atlético tenía esa posibilidad, como en este caso el cabezazo que queda en las manos del arquero Giorgis, el centro es de Cuberli, el cabezazo allí apareciendo por ese sector de Albertengo, y la pelota que se va a las manos del 1 de Sarmiento de Leones. Y en el minuto 34 del primer tiempo va a llegar la única emoción que va a tener el partido. Tras este centro que queda sin mayores dificultades en las manos del arquero Mariano Leyes, Tántera pierde allí en el medio, mete un pelotazo largo el jugador de Sarmiento para Eric Villalba, el centro, la pelota derivada hacia atrás, bajada hacia atrás por Monesterolo, y justo alcanza a cortar Iván Gómez, lo que era una situación de riesgo, en este caso en el arco, en el área de Atlético San Jorge. Justo alcanza a cortar Gómez cuando el jugador Méndez amenazaba allí ingresando en el área. Y les decía que de un pelotazo largo, que Monesterolo va a ganarle la espalda a los marcadores, va a llegar la única emoción del partido. Monesterolo, cuando se encuentra de frente al arco y con espacios, es un jugador letal, es un definidor notable. El ex goleador de Atlético San Jorge, con varios años en Atlético hasta hace muy poquito tiempo. Monesterolo le había ganado ya la espalda a sus marcadores en ese largo pelotazo. Fíjense de dónde parte el recorrido, el remate desde el área propia de Sarmiento. Es cierto que es una cancha pequeña, pero hay aquí evidentemente una distracción o por lo menos un error posicional de los defensores, porque Monesterolo termina ganándoles la espalda y teniendo el espacio y el tiempo suficiente para sacar su remate cruzado y festejar así este tanto que marcaba la apertura del marcador. No debemos olvidar que este Sarmiento de Leones ganó 2 partidos en lo que va del torneo Federal B. Los 2 fueron por 1-0 y los 2
fueron con tanto de Sebastián Monesterolo, que empieza a pagar con goles la contratación por parte del conjunto cordobés, luego de ser dejado en libertad de acción por Atlético San Jorge. Bueno, ahora el partido era otra historia, porque ya Sarmiento ganaba, porque Atlético, si bien había tenido intenciones de ataque, ahora se veía también obligado por el trámite y por el resultado del partido a salir a arriesgar mucho más, tratando de revertir la historia que se hacía adversa. Y Sarmiento, que tiene un par de jugadores veloces, jugando por los exterior, como Vega Yerlero y como Eric Villalba, aprovechaba algunos espacios que dejaba Atlético San Jorge. Sobre todo en el arranque del segundo tiempo se va a ver con claridad esta situación que les estoy marcando. Aquí la pelota que rechazaba el arquero Giorgis rebotaba en Sosa, pero se iba desviado, y el árbitro, el oriundo de Río Tercero, Gastón Monzón Brizuela, marcaba el final de la primera etapa. Una primera etapa donde Sarmiento había conseguido sacar la diferencia a 10 minutos del final por aquel tanto de Sebastián Monesterolo. El segundo tiempo, mientras vemos las últimas postales de esa primera etapa, el segundo tiempo que aquí comienza, lo va a mostrar de arranque a un Atlético San Jorge jugado en el ataque, asumiendo riesgos, asumiendo muchos riesgos, y Sarmiento en el inicio del complemento teniendo las chances más claras. Aquí la gente de Leones reclamó penal, la imagen lamentablemente no nos permite sacarnos la duda si hubo o no falta contra Eric Villalba en el momento del centro, proveniente desde el sector derecho. Sarmiento tenía este remate desde media distancia que sin mayores dificultades controlaba el arquero Mariano Leyes, y fíjense ustedes lo que se daba en el complemento. Sarmiento saliendo velozmente de contra, en este caso el que iniciaba la jugada era Vega Yerlero, después el centro quedaba en las manos del arquero de Atlético San Jorge. Salía entonces de contra el equipo local, y Atlético trataba de ir sumando gente en su sector defensivo. Aquí la salvada de uno de los defensores, en este caso del número 3, me estoy refiriendo a Lucas Piedra, cuando amenazaban tanto Albertengo como Espínola con llevarse la pelota y tener una situación clara de riesgo. Córner que ejecuta Albertengo, la alcanza a desviar uno de los jugadores de Sarmiento, la va a buscar Jaime, que va a mandar este centro de área, pero ninguno de los delanteros alcanza a concretar. En este partido específicamente a Atlético le costó bastante generar situaciones de riesgo. Ustedes vieron solo un par en la primera etapa, y además vamos a ver algunas en el cierre de este complemento. Y además de estas cuestiones, si bien no son muchas, tiene algunas distracciones, algunas situaciones como esta, en la cual Jaime va al piso con el pase atrás, no alcanza, le gana Eric Villalba, pero la débil definición del jugador de Sarmiento no es suficiente para vencer a Leyes, y Leyes se queda con el balón. Estas situaciones que se le han dado a Atlético en los dos partidos anteriores y también en este, es por un lado no tener la firmeza en el fondo, o en todo caso cometer algunos errores puntuales. Creo que esta es la mejor descripción: cometer algunos errores puntuales, como aquel de Ramos en el arranque del partido ante Estudiantes, como fácilmente cómo le gana la espalda Monesterolo en esa salida rápida de Sarmiento, también en aquella corrida de Bueno en el partido ante Tiro Federal. Esos errores puntuales que los paga con goles Atlético, y además en algunos casos la falta de eficacia en la definición, y en otros casos directamente la falta de concreción de jugadas le están costando caro a Atlético, que perdió los 3 partidos, es cierto, por muy poquito, es cierto, con la mínima diferencia, y en algunos casos pudiendo reclamar desde los merecimientos algo más, pero que lo han dejado con las manos vacías en las 3 primeras presentaciones, sin poder sumar puntos y además sin convertir, que será algo que seguramente preocupe al entrenador uruguayo. Ustedes van viendo cómo, si bien no de mayor riesgo, se daban situaciones para uno y para otro. Aquí Monesterolo probaba desde media distancia,
haciéndose el espacio ante Ramos, el remate del 9 se va por arriba del travesaño y nos vamos a ir metiendo en el final del partido, en los últimos minutos, donde sí Atlético va a tener algunas posibilidades más para revertir la historia. Ya vimos las dos primeras variantes en el equipo de Raggio. Pablo Gastelú y Nicolás Angelinetti reemplazaron a Espínola y a Tántera. Esto pasaba a los 20 del segundo tiempo. Ya en el último cuarto de hora, Bruno Nasta va a reemplazar a Sosa en el tercer cambio que proponía Raggio para jugar los últimos minutos con un nuevo número 9. Nasta venía siendo titular, Sosa lo había reemplazado desde el arranque. Bueno, revertía el cambio el entrenador de Atlético San Jorge, y Sarmiento, que trataba de aprovechar estas salidas rápidas, insisto, en una cancha muy chiquita, muy cortita, sobre todo que rápidamente pone en posición de remate o en posición de gol a los jugadores, debido a lo cortita que es la cancha. Aquí el que está en posición de remate es Vega Cerlero, pero su disparo se va por arriba del travesaño, aunque cerca del ángulo del arco defendido por Mariano Leyes. Cuberli metía la pelota en el área, el cabezazo se iba apenas desviado, pero la jugada no valía por posición adelantada que marcaba el asistente número 1, en este caso Franco Bergoglio. Allí vemos de nuevo el cabezazo que se va apenas arriba, pero insisto, la jugada no valía por posición adelantada. Atlético empezaba a jugar cada vez más cerca de Giorgis. Sarmiento respondía con este tiro libre de Méndez que se va desviado, muy cerquita del segundo palo, y el partido seguía transcurriendo sin demasiadas situaciones claras de riesgo. Insisto, un trámite en general bastante discreto, el que observamos en este resumen. Lo dicho, el ingreso de Nasta en lugar de Sosa. Un ratito después Juan Fernández va a reemplazar a Eric Villalba, pero antes este centro que quedaba en las manos del arquero Giorgis, que de a poquito iba agigantando su figura y se iba convirtiendo en uno de los valores importantes para conservar el arco de Sarmiento en cero. Esta es quizá la más clara del segundo tiempo para Sarmiento. Más allá de los reclamos de la gente de Atlético, el asistente número 2, en este caso Alexis Toscano, dejaba que sea válida este remate de David Altuna, que quedaba en el área chica, frente a frente, cara a cara con Mariano Leyes, que tiene una intervención realmente notable. Aquí la pelota le queda a Altuna, que controla con el pecho y saca el remate, pero justo Leyes, poniéndole todo el cuerpo delante de la definición de Altuna, alcanza a mandar al córner la pelota. Más allá de los reclamos, insisto, la jugada valía. Está en cancha, como lo estamos observando recién, Juan Fernández, que reemplazó a Villalba en el minuto 32, y ya transitamos los últimos instantes del partido, en el cual Atlético, por empuje, por empeño, se acercaba cada vez más al arco de Giorgis. El remate de Albertengo se iba por arriba del travesaño. Gastelú aparecía mandando el centro. Cuando llegaba Nicolás Angelinetti, justo alcanza a rechazar uno de los defensores, y después en la pelota que volvía a mandar hacia el área chica, Albertengo cortaba a otro defensor y mandaba al córner. Cuberli ejecutaba ese córner que era rechazado. Fíjense, Atlético totalmente jugado en ataque, Espinosa jugando en campo rival, Espinosa para Gastelú, el remate de Gastelú, y Giorgis, que se queda con una posibilidad concreta para Atlético San Jorge, mandándola al córner. Otra vez la jugada en la cual Espinosa combina bien con Gastelú, saca un remate que se metía en el primer palo, pero justo Giorgis con el pie alcanza a mandar el balón al córner. Lo decíamos, en el cierre del partido, Atlético empujando, lo fue acercando hacia su propio arco a Sarmiento, pero no va a conseguir romper el cero. Ha sido una característica de este Sarmiento de Leones
la solidez defensiva. Ha recibido solo un gol en los 4 partidos que jugó Sarmiento. Hizo 3 y recibió solamente 1, lo que le da 2 triunfos y 2 empates al conjunto cordobés. Otra posibilidad aquí entre Gastelú y Giorgis, otro mano a mano entre el delantero de Atlético y el 1 de Sarmiento, que alcanza primero a desviar bien un buen remate de Gastelú y después rápido de piernas se recupera y se queda con el balón cuando la buscaba el jugador de Atlético San Jorge. Aquí el que aparece en situación de remate es Bruno Nasta. Su remate no es del todo preciso, no es del todo potente, porque sale débil el remate y el arquero Giorgis alcanza a controlar. Nasta, que quedaba mano a mano con Giamalba, el remate que el arquero alcanza a mandar al córner en otra de las chances claras que tuvo Atlético San Jorge en ese cierre de partido, pero claro, no convirtió y eso le terminó costando la derrota. Darío Cevalle, el número 15, reemplaza a Méndez en Sarmiento en el minuto 42 del complemento, y ya en tiempo adicionado al reglamentario, después de un par de situaciones más que vamos a observar, el último cambio va a ser el ingreso de Cristian Mercado por Sebastián Monesterolo. Va a ser la última variante y ya lo último que va a ocurrir en el partido. Aquí Sarmiento con un par de posibilidades, arremetiendo hacia el arco de Mariano Leyes, y esta pelota que va a quedar hacia Monesterolo le gana a su marcador, le gana a Jaime, pero después cuando manda hacia adentro el balón llega para cortar justo Lucas Ramos, mandando el balón al córner. La salida de Monesterolo en el minuto 47 en lugar de Cristian Mercado, y ya el final del partido. Otra derrota para Atlético San Jorge, la tercera en forma consecutiva, la tercera por un tanto contra 0. Fue derrotado y además sigue sin concretar el equipo que dirige técnicamente Gustavo Raggio.